Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Estamos cercanos ya al final de otro trimestre más. Y hoy estudiaremos Marcos 14, acerca del complot para matar a Jesús. Este libro nos dice explícitamente que el complot se había estado gestando desde hace algún tiempo, dado el hecho de que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo arrestarlo en secreto y matarlo. Así el deseo de los enemigos de Jesús de darle muerte comienza a tomar forma siniestra. Y Marcos 14 narra los acontecimientos de la traición de Jesús y su condena por parte de los líderes religiosos. Los temas de esta lección serán, número 1, la unción de Jesús con perfume costoso. Número 2, el abandono de Jesús por parte de Pedro. 3, el sufrimiento de Jesús como cumplimiento directo de la profecía. En un momento más regresaré. Nuestro texto central que utilizaremos para hoy está en Marcos 14:36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Los capítulos 14 al 16 de Marcos son conocidos como el relato de la pasión, porque describen el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Los últimos 6 capítulos de Marcos cubren apenas cerca de una semana. La mayoría de los eventos allí registrados ocurren el jueves y viernes de la semana de la pasión. Y la muerte de Jesús tiene lugar el viernes y su resurrección el domingo. Y la lección de hoy comienza con la quinta historia sándwich, de la cual vincula dos acciones opuestas en relación con Jesús. Sigue la última cena, tras la cual tiene lugar su lucha en Getsemaní. Allí es arrestado y llevado ante los dirigentes religiosos para ser juzgado. Y la escena del juicio está relacionada con la negación de Jesús por parte de Pedro, que constituye la sexta y última de las historias sándwich registradas en Marcos. Y nuevamente ocurren dos acciones opuestas, pero por un giro irónico afirman la misma verdad. Dos tramas narrativas avanzan de la mano a lo largo del relato, con un estilo nítido. Y Marcos pone delante del lector estas tramas enfrentadas mientras revela el triunfo de Jesús. Veamos cómo se complementan estas dos historias entrelazadas. Vamos a leer varios de los versículos en Marcos 14, 1 al 11. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre la cabeza. Jesús dijo: Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de mí. Esta reunión ocurrió probablemente el martes de noche o el miércoles de esa semana. Los líderes religiosos tenían un plan y un momento oportuno para llevarlo a cabo. Solo necesitaban un medio para alcanzar su objetivo, y provendría de un lugar sorprendente. Y este pasaje es el quinto relato sándwich de Marcos. La historia del complot contra Jesús está conectada con la de la mujer que ungió la cabeza de Jesús con un costoso perfume. Dos personajes paralelos realizan acciones opuestas, mostrando un irónico contraste. El asombroso obsequio de la mujer que la mujer ofreció a Jesús contrasta con la perfidia, de Judas al traicionar a su Señor. No se consigna el nombre de ella. Él, en cambio, es identificado como uno de los 12. El valor del regalo que ella da es declarado. El precio de la traición de él es solo una promesa de dinero. No se da una razón específica por la que ella hace esto, pero los invitados a la cena quedan consternados por lo que consideran un gran despilfarro equivalente a la paga de casi un año de trabajo, cuando el perfume es derramado sobre Jesús. Él interviene, sin embargo, en defensa de ella y dice que lo que acaba de hacer será incluido en la proclamación del Evangelio al mundo en memoria de ella. Es algo inolvidable. Y en efecto, los 4 evangelios registran esta historia de una manera u otra, probablemente a causa de las palabras de Jesús al conmemorar la acción de esta mujer.
La traición de Judas también es inolvidable. Marcos da a entender que su motivación fue la codicia. Y el Evangelio de Juan lo dice explícitamente. Marcos juega con la palabra bueno para ilustrar que existen dos motivaciones o trampas diferentes en juego en estas historias. Y en Marcos 14:6 Jesús declara buena, hermosa la acción de la mujer. Él dice que siempre es posible hacer bien a los pobres. Y en Marcos 14 dice que la acción de ella es parte de las buenas noticias del Evangelio. Judas busca una oportunidad o un buen momento para traicionar a Jesús. Lo que este juego de palabras sugiere es que el complot de los hombres para destruir al Mesías llegaría a ser parte de la historia del Evangelio porque da frutos al cumplirse la voluntad de Dios de entregar a su Hijo para la salvación de la humanidad. Bueno, nos movemos ahora a la última cena, aquel jueves de noche. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué gran relevancia para la fe cristiana se encuentra en este relato? Que es el cumplimiento de la gran profecía del Antiguo Testamento. Marcos 14 observa que este es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. La cena se realizaba al atardecer del jueves. En la última cena Jesús instituye un nuevo servicio conmemorativo. Ya no era más el corderito, es una transición que parte de la celebración de la Pascua judía y se vincula directamente con la salida de Israel de Egipto y su transformación en pueblo del pacto de Dios en el Sinaí. Y en Éxodo 24:8, cuando Moisés allí ratifica el pacto, Moisés rocía al pueblo con la sangre de los sacrificios y dice, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes acerca de estas cosas. Ahora, qué interesante el cumplimiento llamativo del hecho de que en la cena del Señor instituida aquí por Jesús, no se hace uso alguno del cordero de la cena pascual. Esto se debe a que Jesús es el Cordero de Dios. El pan de la cena del Señor representa su cuerpo. El nuevo pacto es sellado con la sangre de Jesús, la cual está representada por la copa y su contenido. Él dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada en favor de muchos. Entonces, en medio de todo esto, Jesús predice que sus discípulos lo abandonarían. Y cita Zacarías 13, que habla de la espada que hiera al pastor y de la resultante dispersión de las ovejas. Jesús es aquí el pastor y sus discípulos son las ovejas. Es un mensaje duro y deprimente, pero Jesús agrega una palabra de esperanza al repetir la predicción acerca de su resurrección y añade que irá delante de ellos a Galilea. El joven que estaba en la tumba vacía de Jesús se refiere en Marcos 16:7 a esa predicción que por lo tanto tiene un peso especial aquí. Pero todo esto es demasiado difícil para aceptar para los discípulos, especialmente para Pedro, quien argumentaba que todos los demás pueden caer menos él. No obstante, Jesús continúa con un lenguaje solemne y predice que Pedro lo negará 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Y la predicción jugará un papel crucial en la escena del juicio de Jesús y la negación de Pedro. Por ello juega también un papel crucial aquí. Bueno, ¿qué aprendiste de las ocasiones en las que prometiste a Dios que harías o no algo y terminaste no haciendo lo que prometiste hacer o haciendo lo que prometiste no hacer? Nos pasa igual que Pedro, ¿verdad?
Bueno, entonces llega el Getsemaní. ¿Qué pidió Jesús en oración en Getsemaní y cómo fue contestada su oración? Escucha bien, porque a veces queremos usar a Dios para nuestros propósitos, que Él conteste de acuerdo a lo que yo le pido. Mira Marcos 14, 32 en adelante. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vámonos. He aquí se acerca el que me entrega. Dejando atrás la ciudad amurallada de Jerusalén, donde había comido la Pascua, Jesús y sus discípulos cruzaron la calle, mejor dicho, el valle del Cedrón, en dirección a un jardín en la ladera del Monte de los Olivos. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite, lo que sugiere que había una prensa para procesar aceite de oliva en las proximidades. La ubicación exacta del jardín es desconocida, pues los romanos talaron todos los olivos del monte durante el asedio en Jerusalén en el año 70. Y cuando llegaron al jardín, Jesús dejó allí a sus discípulos y fue más lejos en compañía de Pedro, Santiago y Juan. Pero luego deja también a los tres y prosigue solo. Y este distanciamiento sugiere que Jesús está cada vez más aislado y solo mientras hace frente a su sufrimiento venidero. Jesús ora pidiendo que la copa del sufrimiento le sea evitada, pero solo si es la voluntad de Dios. Usa la palabra aramea Abba, que Marcos traduce como padre. El término no significa papá, como algunos han sugerido. La palabra usada por un niño para dirigirse a su padre era Abi. Sin embargo, el uso de la expresión Abba, padre, lleva en sí un toque de vinculación familiar estrecha. Jesús estaba pidiendo la supresión de la copa del sufrimiento, pero se somete a la voluntad de Dios. Compara esto con el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Y en el resto del relato de la pasión resulta obvio que la respuesta de Dios a la oración de Jesús es no. No suprimirá la copa del sufrimiento porque la salvación se ofrece al mundo por medio de esa experiencia. Cuando enfrentamos dificultades, es alentador tener amigos que nos apoyan, ¿verdad? En Filipenses 4:13, Pablo se refiere a hacer todas las cosas por medio de uno que nos fortalece. Y muchos olvidan lo que dice Filipenses 4:14, que comienza con sin embargo. El texto dice, sin embargo, bien hicieron en participar en mi tribulación. Esto es lo que Jesús deseaba en Getsemaní. 3 veces acudió a sus discípulos en busca de consuelo. En las 3 ocasiones estaban durmiendo. Finalmente los despertó para que fueran con él a hacer frente a la prueba. Él estaba listo, ellos no. ¿Y qué ocurre a continuación que es tan crucial para el plan de salvación? Dice, luego, hablando él, aún vino Judas dando señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Es sorprendente cómo uno de los colaboradores más cercanos de Jesús lo entregara a sus enemigos. Los evangelios no entran en grandes detalles acerca de la motivación de Judas, pero podemos tener vislumbres de lo que Dios reveló a su profetisa. Judas tenía naturalmente un fuerte amor por el dinero, pero no siempre había sido lo bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba su amor por Cristo. Y al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. La traición en sí misma es algo lamentable para todos, incluso para quienes se valen de los traidores. Pero la acción de Judas es particularmente repugnante porque él procura ocultar su traición bajo el disfraz de la amistad. Él da instrucciones a la muchedumbre para que arresten al hombre a quien bese. Parece que Judas quería que su
perfidia quedará oculta a Jesús y a otros discípulos. El caos se desata cuando la turba arresta a Jesús. Alguien saca una espada. Juan 18 dice que fue Pedro y corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Yo pienso que Pedro tiró para cortarle la cabeza, pero el muchacho se hizo a un lado y le cortó la oreja. Y Jesús se dirige a la horda y los reprende por hacer en secreto lo que no habían se atrevido a hacer abiertamente mientras enseñaban en el templo. Pero concluye haciendo referencia al cumplimiento de las Escrituras. ¿A dónde fue Jesús? A la base profética, al historicismo. Es otra señal de la trama que recorre todo el relato de la pasión. La voluntad de Dios está llegando a su cumplimiento, aunque la voluntad del hombre esté operando para destruir al Mesías. Todos los discípulos huyen, incluyo Pedro, quien sin embargo reaparecerá siguiendo a Jesús de lejos y metiéndose finalmente en más problemas. Y Marcos 14, 51 y 52 registra el hecho de que un joven seguía a Jesús, un dato que no aparece en ninguno de los evangelios canónicos. Algunos piensan que era Marcos mismo, pero es improbable. Lo destacable es que huyó desnudo, dejó su ropa y salió huyendo. Cuando dicen desnudo es simplemente quitarse el manto y lo demás. No es que estaba totalmente desnudo, sino desnudez se consideraba cuando se usaba solamente una parte de la ropa que cubría las partes interiores. Dejó a Jesús y huyó de él. Piensa en la temible idea de que la esclavitud a un solo vicio condujo a Judas a hacer lo que hizo. ¿Qué debería decirnos esto acerca del odio al pecado y por la gracia de Dios de la victoria sobre él? Bueno, Jesús es ahora traído ante el Sanedrín y la primera parte del juicio allí comienza. Se trata de un ejercicio de frustración. Los líderes tratan una y otra vez de hacer valer sus acusaciones contra Jesús. Y el escritor del Evangelio destaca que el testimonio era falso y que los testigos nunca se pusieron de acuerdo. Finalmente el sumo sacerdote se levanta y se dirige directamente a Jesús. Al principio Jesús no responde, pero entonces el sumo sacerdote, invocando a Dios como testigo y en su nombre, exige que Jesús responda si es el Mesías. Y Jesús admite franca y directamente que sí, y cita a Daniel 13 y 14, cita la profecía que describe al Hijo del Hombre sentado en la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto ya es demasiado para el sumo sacerdote, quien rasga sus vestiduras y pide que Jesús sea condenado, lo cual es concedido inmediatamente por el concilio. Los líderes comienzan a humillar a Jesús escupiéndole, cubriéndole su rostro, golpeándolo y pidiéndole que profetice. Mientras Jesús está dentro siendo juzgado y dando un testimonio fiel, ¿dónde está Pedro? Está afuera, dando un reporte falso. Esta es la sexta y última historia sándwich en Marcos. Y aquí la ironía es particularmente aguda. Aquí hay dos personajes paralelos, Jesús y Pedro, realizando acciones opuestas. Jesús da un testimonio fiel, Pedro uno falso. Pedro es abordado en 3 ocasiones por una sierva y por espectadores, y en cada ocasión niega cualquier asociación con Jesús, incluso maldiciendo y jurando. Y en este punto un gallo canta por segunda vez. Y Pedro recuerda entonces súbitamente la predicción de Jesús de que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Se quiebra y llora. Y aquí la impresionante ironía. Cuando terminan de juzgar a Jesús, le cubren los ojos, lo golpean, le ordenan profetizar. La idea era burlarse de él, pues no podía ver quién lo golpeó. Sin embargo, en el mismo momento en que ellos están haciendo esto, Pedro está negando a Jesús en el patio, cumpliendo así una de las predicciones de Jesús. Y en consecuencia, Pedro demuestra al negar a Jesús que este es el Mesías. ¿Qué palabras de esperanza le dirigirías a alguien que, aun queriendo seguir a Jesús, fracasa a veces en su intención? ¿Quién de nosotros no ha fallado a veces al no hacer lo que sabemos que Jesús quiere? Y ahora concluimos. ¿Has pensado en la razón por la que Judas traicionó a Jesús? Escucha esta cita que nos arroja abundancia de luz. Judas razonó que si Jesús iba a ser crucificado, el evento debía suceder. Su propio acto de traicionar al Salvador no cambiaría el resultado. Si Jesús no muriera, solo lo obligaría a liberarse.
Y en cualquier caso, Judas ganaría algo con su traición. Y esta otra cita referente a Pedro. Mientras los juramentos envilecedores todavía estaban frescos en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. La visión de ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, atravesó su corazón como una flecha. Su conciencia se despertó. La memoria se activó. Pedro rememoró su promesa de unas pocas horas antes de que iría con su Señor hasta la cárcel y hasta la muerte. Y recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora se dio cuenta, con amargo pesar, de cuán bien lo conocía a su Señor, de cuán exactamente había leído su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Ahora compara esto y contrasta con a Judas y Pedro. ¿En qué se parecían y en qué se diferenciaban a la luz de la manera como actuaron según el relato de la pasión? Analiza el significado de la cena del Señor. ¿Cómo podemos hacerla más significativa en nuestra iglesia y lograr que aumente el número de quienes participan en ella para renovar su pacto con el Señor, el pacto de sangre que estableció el Señor? Reflexiona acerca del hecho de que Dios dijo no a la oración de Jesús en Getsemaní. ¿Qué significa el hecho de que Dios diga no? Y se lo dijo a su Hijo. Y a veces nosotros queremos sí a toda costa, lo que nosotros queremos, no la voluntad de Dios, sino mi voluntad. Aunque Pedro defraudó grandemente a Jesús al negarlo, Jesús no lo desechó. ¿Qué esperanza puedes extraer de este hecho para ti? ¿Qué esperanza puedo extraer yo de este hecho? Acompáñame en oración. Padre Celestial, cuando vamos a Getsemaní, vamos a ese juicio, ese calvario, nuestros corazones se conmueven. Y decimos, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué tanta una catarata de amor volcada a gente que lo despreciaba? El Hijo de Dios, el Creador del universo. Oh Señor, nos humillamos ante ti en adoración para decirte que te amamos. Danos fe para no negarte. Se acercan momentos difíciles. La fe de cada uno debe ser probada. Queremos que tu verdad se afiance en nuestra mente y corazón. Que caminemos en toda la verdad bíblica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Ya nos estamos acercando ya al final de los momentos de la pasión de Cristo cuando entrega su vida por ti y por mí, para indicarte que tú vales mucho para Él. Te ama más de lo que puedes imaginar y que en este viaje de la vida las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de su palabra nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.